Bueno, muchachos, voy a primero compartir pantalla para que ustedes vean un poco la pantalla de mi computador y comenzamos a hacer las correcciones. Eh, Listo, estamos conectados. ¿Me alcanzan a ver todos? ¿Me alcanzan a ver mi computador? Hablen, por Sí, favor. Ok, listo. Bueno, voy a abrir los trabajos y vamos a abrir el programa de Microsoft Whiteboard para crear una nueva pizarra. Ok, vamos a empezar con los trabajos de Zuleima Arzuza. Zuleima, ¿te encuentras? sí, Listo, Zuleima. Bueno, quiero anotar varios asuntos. Está bien elaborada la escultura. Hay una cuestión con el punto de fuga que está un poco hacia arriba. Si yo sigo las líneas de horizonte, hay como un desbalance o un desfase en esta línea de horizonte, en esta línea de diagonal y esta. Pareciera que el punto de fuga se encontrara por acá más o menos, pero entonces si yo sigo este punto de fuga acá, voy a seguirlo, sigo este, estaría acá, sigo este, fíjate que ahí hay como un doblez. O sea, el punto de fuga debería seguir hacia arriba y subir. Esta línea debería ser un poquitico más alta. Si el punto de fuga lo sigo por acá, pues aquí sí concuerda. Entonces esta línea es la que me está descuadrando un poco lo que está pasando dentro del trabajo. De la misma forma, si el punto de fuga está aquí, el techo este que nosotros tenemos en esta zona tendría que estar adecuado a esa perspectiva. O sea, el punto de fuga tendría que comenzar a situar ese asunto. De la misma forma que acá arriba. El resto del trabajo pues lo veo bien. Mi recomendación es que le pongas sombra, si estamos hablando de un objeto que es un objeto real y está teniendo una luz directa del sol, tienes que pensar, digamos, a una hora del día. Si son las 12 del día, pues la sombra va directamente abajo, si no va hacia la izquierda, si no va hacia la derecha. Pero el hecho de colocarle sombra al objeto lo sitúa dentro de un espacio, si no pareciera que el objeto estuviera flotando. Voy a, voy a hacer un poco la demostración de eso que estaba diciéndote. Digamos, tú tienes un punto de fuga aquí. Ah, un momentico. Ok, se supone que ahí voy a, primero voy a aceptar que parece que alguien entró. Ok. Se supone que tienes tu objeto aquí. No sé, voy a dibujar un objeto cualquiera. Este objeto tiene que proyectar una sombra inferior. La sombra inferior está situada dentro del espacio. A medida que se distancian las casas de ese punto de encuentro, las líneas entre casa y casa deben ser más cortas, en esta distancia que hay de aquí a acá. A medida que se acercan, deben ser más largas. Fíjense, por ejemplo, bueno, disculpen aquí, mi lápiz óptico tiene un problemita, pero fíjense, por ejemplo, cómo esta línea, no sé, soy incapaz de dibujar así con eso. Esta casa se ve más distante que esta, y esta que está en primer plano, pues tiende a ser un poco mejor. Si yo, por ejemplo, coloco, basándome en esa línea del punto de fuga, una puerta, la puerta debe ser más ancha que la puerta que se encuentra un poco más acá, debe ser más corta, y a medida que se va alejando, la misma puerta debe ser más y más corta. De esa manera nosotros logramos mostrar ese cambio de perspectiva, de la misma manera que acá, si tenemos una ventana, esa ventana no sería tan ancha, pues la ventana vendría como hasta por acá, y esta ventana va a mostrar ese primer plano. La ventana siguiendo ese orden, estoy hablando de tres casas que son exactamente iguales para que comprendan el asunto. Digamos que aquí está la cuestión del techo. De la misma forma, si yo estoy haciendo unas distancias que hay aquí, pues, digamos, entre una teja y la otra, aquí las distancias tienen que ser más cortas, y aquí las distancias tienen que ser más cortas, y aquí tienen que desaparecer prácticamente. Entonces es una manera como nosotros logramos eso. Ahora, si nosotros tenemos un punto de fuga que está demasiado, digamos, la casa está demasiado pegada o cercana a ese espacio, la recomendación es esta. Yo sitúo una línea hasta donde yo sé
que va la carretera. Digamos que empieza una carretera en esta zona. Por aquí está la carretera, hay un poco de casitas así bien pequeñitas que se van uniendo con sus techos y todo. Y yo sé que en esta zona pues hay unas casas que están mucho más pegadas porque de pronto tiro una línea de horizonte más pegada a la escultura. Entonces estas casas van a tener unas líneas mucho más cortas y van a hacer esto. Ahora, para esta carretera que ustedes están viendo aquí, si se dan cuenta, estas líneas diagonales van a abrir las casas y estas las van a cerrar. Eso significa que frente a esta ventana que está aquí, si yo coloco una ventana justo al frente, una casa como esta, que sería la que está justo al frente de esta, la ventana sería mucho más delgada porque la línea de horizonte se encuentra más cercana. De la misma forma yo podría situar una puerta justo al frente de la otra trazando una línea recta que va de aquí hasta acá para yo saber hasta dónde llegaría la puerta. Y la puerta pues sería mucho más angosta para poder hacer esos trabajos, ¿ok? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras saber? No, ya todo me quedó bastante claro. Ok, cuando vayamos a colocar la escultura siempre, la escultura también de la misma manera se reúne a través de estas líneas diagonales. ¿Cómo hace uno para hacer que la escultura quede encajonada? Pues tú creas un rectángulo en perspectiva. Ya tú sabes que en ese rectángulo que está aquí, con esas líneas diagonales, tú colocas pues la escultura central y de ahí no se va a pasar. E inclusive ya sabes que lo máximo hasta donde llega la escultura es hasta esta zona, entonces yo podría colocar otra cosa aquí o algo aquí. Y yo sé que estoy encajonando ese espacio. De la misma manera, si yo creo ese rectángulo central, también podría medir la distancia que hay en esta zona de la carretera y esta, para que las distancias sean iguales y poder yo pues eh, corregir el ancho de cada lado para que la carretera sea la adecuada. Entonces ya yo sé, por ejemplo, que la carretera de acá, digamos, si aquí hasta aquí llega la escultura, aquí iniciaría la otra carretera y aquí iniciarán las casas. Entonces esa es la primera recomendación. Bueno, espero que todos hayan aprendido. ¿Tienes alguna pregunta o duda sobre eso? ¿Ninguna? No, Ok. Bueno, aquí no estás trabajando con un punto de fuga claro, porque fíjate que las líneas van hacia acá y las otras van hacia acá. Pues eso no está mal, o sea, eso también pasa. En algunas ocasiones el punto de fuga no existe, eso es un invento de la humanidad para poder entender el espacio y las proporciones. Pero bueno, me parece que esto es un buen ejercicio. Lo único que te corregiría sería la cuestión de las ventanas. Las ventanas se ven a veces más delgadas en primer plano que las que están en el fondo en último plano, y estas tendrían que ser un poco más pequeñas. Tener mucho cuidado con ese asunto y pensar también en ese ser humano que va a estar alrededor de la escultura que va a mostrarlo. Fíjate que aquí intentaste hacer una sombra, pero esa sombra quedó muy débil, entonces hay que profundizarla también. Bueno, Diani Tulufet, hiciste varios ejercicios, el que más me gustó fue este. Este es el que más se adecuó pues, a esas líneas de perspectiva diagonales y quedó bastante concreto. Ahí se sabe que la escultura va a estar central dentro de un hotel y que va a haber una banca y que a partir de ese punto de fuga pues tú estás cuadrando la banca y todo, inclusive el mismo árbol. Entonces es un buen ejercicio. Con respecto a este tipo de trabajo, por ejemplo, donde tú creas una esquina cortante, va a volverse pues una escultura que en teoría puede hacerse, puede concretarse, pero que va a verse bien extraña dentro de la ciudad. O sea, tenemos un edificio en esquina que va a converger con una escultura en esquina que no va a dejar que la gente camine. Entonces, la lógica del asunto pues obliga a que eso no se haga así. A menos que, en dado caso, tú hayas tirado las líneas de perspectiva y hayas dejado un espacio en la carretera para que las personas pudieran caminar. Pero al no hacerlo, pues me parece que el mejor ejercicio que hiciste fue este. Y bueno, el resto, pues me parece que está bien. Esos dos puntos de fuga pueden ser, te cuadraron bien, pudiste haber hecho un poco más de edificios o de cuestiones por acá atrás, pero no hay ningún problema. Sigo con el problema de las ventanas no las están haciendo con el punto de fuga, entonces tiran una línea aquí extraña que no tiene nada que ver con estas ni con estas. Si hicieran las ventanas con el punto de fuga, los edificios se vieran más realistas o más adecuados. Bueno, aquí esto está bien, está un poco ancho, pues yo lo hubiera hecho un poco más delgado para que la edificación no sé, se viera diferente. Y estas láminas que están aquí también tendrías que darles el volumen o la perspectiva.
Es como, digamos, yo estoy construyendo algo. Voy a borrar un poco esto que está aquí. Bueno, entró alguien a la clase. Te decía que está un poco lento el computador. Te decía que si tú estás, por ejemplo, trabajando con unas líneas diagonales aquí y acá, estás intentando crear un objeto que espacialmente se sitúe dentro de este cubo, estás situando, digamos, una edificación o lo que tú quieras hacer, tienes que ser consciente de que las columnas de ese objeto deben tener una parte frontal y una parte lateral. Entonces esa es una corrección que yo te puedo hacer a tu trabajo, tener muy presente ese asunto, por lo menos en esta no se va a notar, pero en la del frente sí se va a notar. Estoy haciendo pues una perspectiva un poco distinta a la tuya. Y fíjate que aquí eso tendría un ancho y un largo, y la columna vendría así, lo mismo que acá, de la misma manera que acá. Entonces tendrías que prestarle muchísima atención a ese asunto porque en tu trabajo, que está aquí, fíjate que las columnas no, bueno, solamente esta tiene eso, aquí tendrías que hacerle el ancho hacia atrás y subirla, ancho hacia atrás y subirla. ¿Preguntas? ¿Dudas? Dianis, ¿Dianis se encuentra? Por favor, alguien que hable, que me diga, Dianis se encuentra. No, no está, no se encuentra. Bueno, entonces queda grabado en el video para que ella pueda verlo más adelante. Con respecto a Caterine Salazar, está bien construida esta visión superior. Hay como un asunto al que sí pues le tengo que corregir, es la cuestión de las casas. Acuérdense que a medida que se alejan, tienen que ser un poco más cortas. Entonces, alguna de estas debió haber reducido y pues no ha colocado las ventanas todavía. Pero fíjate que esta ventana tiene un desfase con respecto a la línea diagonal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa ventanita, con las puertas. El resto lo veo bien. Esta casa aquí, el techo debió haber llegado, si tú tiras una línea de horizonte de aquí hasta acá, el techo debió haber llegado hasta acá, por eso se te ve extraña, porque ahí, o sea, frente a esta vista superior, el techo se ve completamente desde arriba. Aquí hay un problema grave, te lo voy a decir para los que me escucharon la clase pasada, están empezando desde el punto de fuga, el punto de fuga debería estar por fuera de la hoja, para que cuando ustedes empiecen, pues las casas tengan cierta altura. Primero eso, y segundo, los dos puntos horizontales que tenía que hacer bajo la línea de horizonte, tenían que estar a la misma altura a través de una línea recta. Como hay un punto más arriba que el otro, pareciera que esto fuera una loma. Entonces la idea es que este punto se encuentre como por acá y poder hacer un poco lo que acá quede un poco mejor, porque están más o menos a la misma altura, aunque este está más alto también. Tienes muchos problemas con ese asunto de los puntos, deben estar afuera de la hoja y deben estar a la misma altura en una línea horizontal para que quede bien. Esta es una visualización superior y ahí pues se nota cuando la gente camina. Le hace falta volumen a tu trabajo, luces, sombras. Si estamos haciendo una escultura que va del lado izquierdo al lado derecho, pues eso hay que sombrearlo. Eso se lo mostraré pues en la próxima clase. Cuando suba el video les voy a explicar cómo sombrear ese espacio para que quede adecuado al entorno y ustedes puedan hacerlo. Una recomendación cuando estés haciendo esculturas así desde arriba es que hagas primero un cubo y a partir de ese cubo sepas hasta dónde llegan las esferas, porque si no pareciera como una lámina plana. Entonces tienes que subir ese cubo, tienes que hacer esto, vamos acá, bueno, creas un cubo así como este que yo estoy haciendo acá, voy a ponerlo un poquitico más al lado, transonométricamente vendría así, tenemos esta línea, subimos el cubo, digamos yo estoy haciendo una visión de la escultura desde arriba, entonces yo sé claramente que si trabajo con este cubo y la escultura empieza acá, esta es una lámina, entonces esa lámina yo le voy a dar una altura, esa lámina sería la base, voy a darle la altura que se merece,
Después de darle la altura que se merece, pues tengo una estructura que es alambre. Entonces voy a darle el alambre hacia arriba y voy a situar las esferas hasta donde yo considere que llegan. De esa manera, si yo después borro esas pequeñas líneas, pues va a quedar mi escultura con volumen, eh, y se va a ver un poco más grande, no pues con esa mirada plana que tenemos aquí, que fíjate que pareciera que no se notara. Aquí ya se ve un poco mejor. Entonces, les recomiendo eso. Seguimos por acá, Laura Vanessa Bautista, pues ya yo el trabajo de Laura lo había analizado. Está bien logrado. Hombre, lo que les recomiendo sí es, no lleguen hasta el final de los tiempos, o sea, no lleguen hasta por allá porque eso es un poco problemático, llegar hasta el fondo y llevar los edificios hasta el fondo. Vean, les voy a mostrar aquí qué pasa. Hagamos el ejercicio. Yo estoy haciendo una perspectiva de 2 puntos de fuga. Vengo de aquí hasta acá. Listo. Y este punto de fuga comienza a crear. Vamos a primero hacer la línea de horizonte para saber. Disculpen aquí. Hasta dónde llega el punto de fuga. Déjenme que está entrando gente. Y este punto de fuga va por acá y por acá. ¿Ok? Yo estoy situando estas casas. Si yo sitúo las casas desde aquí y comienzo pues de manera atrevida a llevarlas hasta este frente, pues obviamente las casas se van a ver, digamos, que llegan hasta el infinito y más allá. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo utilizo esos puntos de fuga y comienzo las casas desde esta zona y más bien comienzo a estructurar aquí una casa, aquí después hago un edificio que no tiene la misma altura, pero que sí sigue esa línea de punto de fuga. Con esta línea pues sitúo hasta donde llega el edificio, después bajo, después voy a hacer una casa que va a ser mucho más ancha, como hasta por acá, y aquí le tiro el techo, por acá, y después aquí en esta zona sitúo otra edificación. Voy a borrar aquí de pronto esta zona de acá, otro edificio, situando también las líneas de horizonte, las líneas diagonales. Sigo por acá, siguiendo el punto de fuga bajo acá el edificio, y acá en esta zona de pronto pongo una pequeña casita ahí, sutil. Por acá voy a tirar una casa un poco más grande, un edificio grande. De pronto aquí se me ocurre que voy a hacer algo pequeño, entonces se alcanza a ver el techo de esa pequeña casita. De pronto por acá hago algo mucho más grande que esto. Le sigo las líneas, la diagonal esta me da esto y esta diagonal me da lo otro. Y creo un edificio ancho, por acá hago algo mediano y así, pero no lo llevo hasta el final, sino que lo llevo hasta esta zona. Entonces fíjense lo que pasa cuando yo borro el punto de fuga, y es que la estructura se ve mucho mejor que si yo llevara eso hasta el infinito. Pero como aquí están llevando las imágenes hasta el infinito, fíjense lo que pasa. Quedan esas casitas pequeñitas desde ahí arriba que de pronto no juegan mucho. De pronto si tú hubieras llevado esta cuadra como hasta acá y aquí tirabas una carretera y por acá hacia las otras casas, pues se veía pues una planta de ciudad y se vuelve mucho más interesante. Pero como lo llevaste hasta el infinito, pues pareciera que esa calle fuera larguísima. Bueno, aquí esto está bien logrado. Aquí pasó algo con los árboles. Aunque esto está bien, los árboles tienes que hacerlos un poco más grandes de este lado porque parece que los disminuiste. Entonces hay un desfase raro. Y también la curva tienes que llevarla bien y cuadrarla bien hasta que se dé. ¿Okay? El resto lo veo bien. Leonardo Martínez, ¿cómo vamos? ¿Estás, Leonardo? Leo, ¿te encuentras? Habla, por favor. Ah, pero Leo no tiene micrófono. Ok, bueno.
Leo, estas bancas están raras. O sea, si tú estás trabajando en una perspectiva axonométrica, porque aquí estás trabajando líneas consecuentes, esta de acá no sé por qué tiene esa línea así, porque no hay un punto de fuga, no estás haciendo punto de fuga. Una cosa, les voy a explicar, una cosa es la perspectiva. La perspectiva nosotros hacemos lo siguiente, en perspectiva tú vas con un punto de fuga y llegas de un punto A a un punto B. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una banca, yo la banca la hago así. ¿Okay? Esa es una banca en perspectiva. Y otra cosa es la axonometría. La axonometría se basa en líneas perpendiculares. O sea, estas líneas no llegan a ningún punto de fuga, sino que son exactamente iguales. Entonces, van las líneas rectas y de la misma manera, perpendicularmente, sigo yo la línea y creo el objeto. ¿Ok? Entonces, una cosa es axonometría y otra cosa es perspectiva. Tú tienes una confusión mental con esas dos cosas porque esta banca está en perspectiva con punto de fuga y esta está en axonometría. Entonces tienes que o usar lo uno o usar lo otro. Esta es una buena visualización, fíjate, me gusta. Las personas que están en el fondo tienen que ser un poco más pequeñas. Te recomiendo que si estas están en primer plano, estas deben ser pequeñitas, deben estar más o menos como la mitad de la ventana, no tan cabezonas, o estas agrandarlas un poco. Es mi recomendación, y colocarle sombra a la escultura para que se vea bien. Y esta visualización es en axonometría, está bien lograda, me parece bien. Lástima los arbolitos de peladito de colegio, puedes hacer un mejor árbol, yo sé que tú puedes buscar fotografías de árboles y hacerlos bien. Y aunque pues sea un dibujo imaginado de un espacio, pues todavía te hace falta pues, practicar muchos árboles. Pero fíjate que está bien logrado porque está llevando las líneas hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, ya que esto es una circunferencia y pues así se debe ver. Recomendaciones, las baldosas que están en primer plano son más grandes y se van adelgazando y se van volviendo pequeñas a medida que se alejan. Yo voy a dibujarlo acá, si estoy por ejemplo trabajando con estas baldosas que van así, voy a ponerlas así, porque así es que las estás dibujando. Voy a borrar aquí. Estamos haciendo estas baldosas así, las de último plano son más pequeñas y a medida que se acercan se van agrandando para lograr que ese piso se vea más y más alejado a medida que se vea. Entonces, fíjate la diferencia si yo hago esto a si tú haces esto, que se ven como en el mismo lugar. Eso les da profundidad. Omar Díaz Navarro, Díaz con Z. Omar, no creo que hayas aprendido lo del video pasado, tienes muchos problemas todavía. Analiza bien este video que estamos haciendo la clase de hoy, ahorita te voy a mandar el link para que analices bien cómo hacer las correcciones y crees una perspectiva que funcione, porque creo que no estás usando ni los dos puntos de fuga ni un solo punto de fuga. Aquí lo único bueno es más o menos la carretera, pero no tiene nada que ver con el árbol, entonces hay problemas ahí. Y la escultura no la veo por ningún lado, creo que es esta, pero está torcida o la base está mal puesta. Ormari Noriega, recomendaciones, no basarse en espacios reales, la idea es hacer un invento y utilizar los dos puntos de fuga o las perspectivas que hemos venido trabajando, porque si tú haces el ejercicio de esta manera, siempre te vas a acostumbrar a hacerlo muy sencillo y la idea no es, bueno, yo no es que quiera complicarles la vida, pero sí, les quiero complicar la vida, voy a decirlo de manera plena. Si un artista no se complica la vida, no aprende. Entonces, lo primero que dije en la primera clase, no coloquemos los puntos de fuga por allá arriba, porque parece que estuviéramos en loma, lo hiciste. Con este caso, pues, no le veo perspectiva ni profundidad ni nada, las baldosas no muestran la profundidad, no hay profundidad en la muralla, y al ser tan plano, pues no se nota. Aquí se siente un poquitico la profundidad por este doblez que hay y por estas zonas, pero el resto nada, te recomiendo que pienses en un parque, en un lugar donde puedas hacer como el resto de tus compañeros están haciendo. Bueno, Juliana, voy a ver cómo puedo hacer que esta imagen se vea horizontal, creo que sí se puede.
Juliana, estás colocando el punto de fuga muy arriba, te recomiendo que lo coloques más abajo y lo mismo, no llegues hasta el infinito y más allá. Lleva las casas hasta un sitio, después coloca una carretera media y después sigues haciendo las edificaciones. Si por ejemplo vas a llegar hasta ese punto de fuga con esa línea de horizonte, es preferible que coloques el punto de fuga por arriba, la línea de horizonte por abajo y que llegues a las casas un poquitico más abajo. O si vas a llegar hasta allá arriba, pues no sé, esta banca me parece que está muy pequeña si se está en primerísimo plano. Hay que agrandarlo un poco, al igual que este objeto. Y pareciera que la carretera esta fuera más larga que esta, o sea, el andén. Y que las líneas a medida que se alejan son del mismo tamaño. Entonces, la recomendación para ti es, vámonos acá. Si yo estoy haciendo una carretera que tiene una profundidad, ya se le está dañando la mina a este coso, una profundidad, vamos a poner profundidad X, como la quieras llamar, y voy a llevar las edificaciones hasta acá porque mi punto de fuga es este. Entonces, mi punto de fuga me tiene que llevar hasta donde están esas casas. ¿Ok? Vamos ampliando las casas aquí, esta ya es gigantesca. Si esta es la carretera y digamos para acá hay más casas y todo, yo te recomiendo que coloques otra carretera por acá y después sigas las casas aquí y que la línea de horizonte la lleves hasta cierto punto. La línea de horizonte tiene que estar abajo del punto de fuga. Al estar abajo del punto de fuga, la línea de horizonte, sitúa en una línea mental, ya ustedes saben que hasta ahí llegan las edificaciones, entonces no tienes que llevarlas hasta el infinito y más allá, hasta ahí llegan. Aquí tú puedes hacer edificios, puedes subir cosas, puedes bajarlas, pero por ejemplo, si tú sabes que subes este edificio hasta aquí, esto es una imagen baja, debe llegar hasta aquí y ahí se ve la parte superior del edificio, como se quiera hacer. Lo mismo que acá, yo tiro el punto de fuga por acá y voy mostrando eso. Ahora, con respecto a las líneas de la carretera, las líneas de la carretera alejadas son pequeñas, son casi que diminutas, así que ni se ven. Yo estoy haciendo un puntico acá, por acá otro puntico, por acá otro puntico, y a medida que se van acercando, van haciéndose más grandes y más grandes y más anchas, y más grandes y más anchas, y más grandes y más anchas. Entonces eso da pues esa profundidad que nosotros queremos mostrar. Listo, sigo por acá. Esa es mi recomendación para Juliana. Daniela Márquez, ¿se encuentra Daniela Márquez? ¿Se encuentra Daniela Márquez? Por favor, alguien que me diga sí o no. Voy a revisar a ver. Parece que no está. Bueno, igual le queda el aviso. Si tienes tantos problemas con las líneas rectas, utiliza reglas, porque veo líneas muy torcidas y pues un proyecto de presentación de monumento, si yo tuviera la plata no te lo comprara, es por la suciedad del trabajo, porque veo que las líneas no se están dando. Sé que estamos en coronavirus, pero hasta un libro puedes utilizar de reglas, así que esas líneas tratemos de corregirlas. Aquí estás haciendo una visualización superior y aquí te estás haciendo una visualización recta. Voy a explicar ese asunto. Imagínense que yo estoy haciendo una escultura en plano, lo que sea. Esto es un objeto plano y esa es la base del objeto. ¿Listo? Esa es una escultura de perfil. El mismo objeto yo lo coloco visto desde arriba, con perspectiva. Entonces eso va a mostrar la profundidad del objeto. Esto es una vista superior. Vamos a ver si puedo acá. El mismo objeto yo lo coloco de más arriba todavía. Estiro la línea de horizonte. Tiro las diagonales. Esto es una vista aérea. Así que ni se ve el volumen, el ancho. Entonces, quiero que notes algo. En tu escultura, estás haciendo una vista o sea, una vista aérea completamente desde arriba acá, y el perfil y el fondo es de perfil. O sea, como si fuera completamente plano. Es como si el fondo fuera esto y el frente fuera esto. Entonces, si tú vas a trabajar esto trabájalo en todo. Puntos de fuga, para acá, porque sabes que esos puntos de fuga crearon esa escultura. Y aquí colocas las edificaciones y lo que tengas que colocar. ¿Ok? Si vas a trabajar esto,
pues los edificios se tienen que ver de perfil. El edificio lo vemos por acá, pero no vayas a hacer un arroz con mango en donde mezcles esto con esto, porque van a ser dos cosas completamente distintas. Y efectivamente así se ve, como si estuvieran una escultura en un plano y otra en otro. Esta es una visión muy desde arriba. Si tú sigues, por ejemplo, las líneas de diagonales, tienes que hacer un rectángulo de base para que sepas que ahí va la escultura. Ahora, yo no sé si es que la base es esta o es que la escultura va así en punta o cómo sé, pero si va en punta no tiene cómo sostenerse y eso es problemático. Bueno, Miguel Pineda, esto ya lo hemos dicho, no lleves las casas hasta el infinito y más allá, llévalas hasta una zona media, trata de hacer una línea de horizonte baja, o sea, pasa una línea por debajo de los puntos de fuga y que hasta ahí lleguen los edificios, porque si no te pasas de calidad y vas a tener muchos problemas. Y si no puedes hacer las líneas verticales bien, no hagas esto, que son líneas diagonales, estás haciendo esto, mira, estás haciendo, digamos, hay una línea diagonal, entonces la vertical no la estás haciendo vertical, sino que estás cogiendo los edificios y le estás poniendo de lado, así, y así se están viendo. Entonces tienes problemas con eso, hay que corregirlo porque si yo veo el plano recto del edificio, la línea recta de la que te tienes que seguir es esta, y fíjate que aquí comienzas a curvearlas y a ponerlas hacia la derecha, y eso afecta mucho la construcción de la imagen. Si los puntos de fuga están acá, la línea de horizonte ponla más abajo para que no se pasen de calidad. Entonces, punto de fuga por acá, la línea de horizonte que vaya por acá, y ya tú sabes que hasta ahí llega todo. Voy a hacer el ejercicio con esto para que vean. Vamos a ponerlo por acá. Tengo una carretera, vamos a pasar de aquí hasta acá. Mi línea de horizonte debe llegar hasta acá abajo, ¿ok? Esa es mi línea de horizonte y mis puntos de fuga son estos. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que yo voy a llevar las edificaciones hasta acá, ¿ok? Voy a seguir acá, de la misma manera, acá voy a trazar unas edificaciones, hasta aquí llegan las edificaciones, yo no las voy a llevar hasta allá. Línea de horizonte, y estos son puntos de fuga. Los puntos de fuga siempre deben estar más arriba de la línea de horizonte para no llegar al infinito, y la línea de horizonte te dicta hasta dónde llega todo. Si yo estoy haciendo personas, voy a poner el caso, yo tiro una perspectiva acá, estoy haciendo un personaje acá, esta persona es alta, esta persona a medida que se va acercando acá va a ser un poco más baja y va a ser un poco más corta, y cuando llegan hasta acá, esa es mi línea de horizonte, yo no voy a salirme de mi línea de horizonte, hasta ahí llega la gente. Entonces yo estoy haciendo una multitud de personas, la multitud de personas va así, y lo último, la persona más pequeñita está allá, y por acá llegan las otras personas, esa línea de horizonte que sea como el lugar para no salir, es el error que están cometiendo la mayoría. No se salgan de eso y verán que les va mejor. Y bueno, siempre sitúen las líneas diagonales para colocar las esculturas o lo que ustedes estén dibujando para proyectos futuros, no solamente para las clases mías, pero aquí pueden colocar una escultura muy bien utilizando las líneas de diagonales. Miguel Pineda, Ana Hueto se encuentra. Ana Hueto se encuentra, por favor, que hable. Ana Hueto sí se encuentra, está sin micrófono. Bueno, me van a estar escuchando. Lo mismo que le he corregido a todo el mundo. Si este es el punto de fuga, debes hacer una línea de horizonte baja hasta donde llegue la carretera. Esto está mucho mejor construido. ¿Por qué? Porque aquí sí tengo claridad que las casas llegan hasta cierto lugar, lo que no veo es la escultura, pero está muy bien, está bien construido. Y aquí esto está un poco mejor, pero traza una línea de horizonte hasta donde llegue la carretera y hasta donde lleguen las casas abajo de los dos puntos de fuga. Maile despitia igual. Fíjate que aquí hiciste algo extraño y es que, bueno, hay como una especie de terraplén o cancha entre estas dos edificaciones, pero como no cortaste las edificaciones, las casas, pues pasa ese problema. Entonces, cuando es este caso, que yo estoy haciendo casas de frente y casas de espalda, la línea de horizonte la puedo colocar más arriba, pero situando también hasta dónde van a llegar esas casas.
esta casa no puede ser tan grande como esta. Yo puedo colocar una línea de horizonte por encimita, acá, y hago las casas pequeñitas por acá, hasta este fondo. Si no, no me va a dar el trazado. Me van a quedar muy grandes y van a chocar con lo del frente. Pareciera que esto fueran empresas gigantescas. Esta es una casa pequeña, entonces es mejor colocar edificaciones pequeñas atrás y grandes adelante. Bueno, aquí tienes el problema de siempre. El punto de fuga es acá, pues tienes que seguir las líneas de punto de fuga para hacer la base, porque si no va a quedar extraña. Cuando trabajamos con punto de fuga es así. Si estás trabajando con axonometría, pues trabajas con líneas perpendiculares. Esto está bien, pero las baldosas no me cuadran, son gigantescas. Debes hacerla un poco más pequeñas y debes alejarla a medida que se alejan del espacio. Nicole Pérez, es una visión demasiado frontal, no estás haciendo el ejercicio como te lo pedí. Acuérdate que debe ser un parque o un lugar en donde tú vas a colocar la escultura, donde hay casas a los lados. Y si no te metes en el lío de las casas, pues aquí te metiste en el lío de la escalera, pero el lío de la escalera, o sea, yo puedo poner una foto de internet, que estoy casi que seguro que esa es la fotografía de Fernández de Madrid, de la escultura Fernández de Madrid, del parquecito, con la misma palmera y la misma vaina, y a mí no me vas a mentir, te va a pasar eso, que no estás haciendo el ejercicio. Invéntate el espacio como todos lo han hecho, métanse en el error, en el lío, para que vean la solución. Aquí las baldosas son muy iguales adelante y atrás. Con Daira, ¿te encuentras? Daira. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces las baldosas del fondo deben ser más pequeñas, aquí deben ser más grandes. Tener mucho cuidado con la perspectiva, porque como no hay edificaciones a los lados, no veo líneas. Si estás trabajando con puntos de fuga individuales, el punto de fuga tiene que darte a ti todas las baldosas. Fíjate que aquí no veo punto de fuga porque el punto de fuga sí es este, y yo sigo una línea diagonal hacia acá. Fíjate que la línea diagonal debe ser más diagonal, más diagonal, más diagonal, más diagonal. El punto de fuga te lo tiene que mostrar. Y de la misma manera, las horizontales y las verticales siempre se deben mantener. Aquí la horizontal de este árbol está bien, pero la horizontal de este árbol se torció. Aquí tiene que ser horizontal. Te voy a mostrar. Una cosa es hacer esto, donde yo pongo una línea horizontal completamente. Subo el espacio. Creo la casa, monto el árbol, etcétera. Y otra cosa es hacer esto, que es lo que estás haciendo tú, que basado en ese mismo punto de fuga, vamos a tirar las diagonales, voy a verlo nuevamente, estás colocando las líneas así. Entonces, queda muy raro porque no tiene nada que ver, pareciera que estuviera como en loma, como una lomita que está dando curva aquí, y no está pues mostrando la profundidad que se requiere. Este está mejor que este, aunque este tiene demasiada longitud en la base. Lo mismo las baldosas más pequeñas al fondo y más largas adelante, y el punto de fuga es obligado. Si el punto de fuga es este, la casa tiene que estar la línea hacia abajo, por acá más o menos. Situar bien los puntos de fuga. Aquí estas líneas se torcieron horrible porque el punto de fuga comenzó a volverse otro. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ana Carolina Navarro Galindo, es un buen lugar, parece como una plaza. Te recomiendo, si estás trabajando puntos de fuga laterales por acá, también los usas en la parte de arriba del edificio, porque esto también tiene que mostrar las diagonales. Y si el punto de fuga es este, traza una carretera un poco más ancha y no puedes darle volumen hacia arriba, tiene que ser volumen hacia abajo. Estás haciendo esto, estás haciendo un volumen hacia arriba que es súper raro cuando tú tienes que hacer esto, la diagonal, y el volumen baja hacia abajo, ¿ok? Esto no, esto sí. ¿Estás clara? ¿Estás escuchando a Ana Carolina? Bueno, si no me está escuchando, le queda ahí en el video. Y Arnaldo Lázaro, pues no me cuadra todavía esa perspectiva.
El mismo problema que han tenido muchos, una diagonal extraña. Bueno, ya tenemos que ir terminando la clase, pero estas diagonales no tienen nada que ver con ningún punto de fuga ni nada. Aquí no hay punto de fuga por ningún lado, entonces, eh, bueno, Juan José Ramírez ya entró a la clase después de que se acabó. Entonces, seguimos acá. Diego Humberto Castañeda, lo mismo, la perspectiva la estiraste demasiado, ya lo había comentado, entonces hay que tratar de no llevar las líneas diagonales tan al fondo ni los puntos de fuga tan arriba. Los puntos de fuga deben estar arriba, pero un poquitico más hacia lo ancho, y debes trabajar una línea de horizonte abajo para que no pase la escultura de ese espacio. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchachos, espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta puntual que me quieran hacer antes de que terminemos? Profe, o sea, los puntos de fuga tenemos que trabajarlos desde afuera de la hoja para que se logre el ejercicio como usted quiere. Sí, o sea, invéntense unos puntos de fuga imaginarios, o si quieren pongan una hoja atrás, los dos puntos, estírenlos para que la imagen sea más concreta, y la línea de horizonte debe estar por debajo de los puntos de fuga, y la línea de horizonte que les diga a ustedes, hasta ahí llegan los edificios, porque si no, los edificios los siguen haciendo hasta el infinito y más allá. Y si van a hacer edificaciones que están atrás, les pido por favor siempre disminuirlas, no las hagan grandes, porque si no, no va a existir una perspectiva que sea consecuente con lo que se está mostrando. Entonces, en perspectiva, lo que está en primer plano es más grande y lo que está en último plano es más pequeño, entonces tengan mucho cuidado con eso. De resto, pues les recomiendo que vuelvan a ver esta clase en video que estoy haciendo. Yo la voy a grabar, esta clase está grabada y la voy a subir a YouTube, y por ahí en 15 minutos se la subo en un link al grupo para que puedan verla nuevamente, para los que tengan muchas dudas o preguntas sobre este asunto. La clase que viene vamos a trabajar luces y sombras de esos mismos dibujos, pero la clase que viene primero voy a tomarles nota del trabajo finalizado, y bueno, les subiré el video para que ya empecemos tercer corte. ¿Okay? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase. ¿Alguien que haya... que hay que hacerlo de nuevo? No hay que hacerlo de nuevo, hay que hacer las correcciones que les estoy pidiendo en este video. Ah, ok. Si hacen las correcciones, van a ver que el dibujo va a mejorar. Borren por donde hay que borrar, pero no dañen el dibujo. Hay muchos que tienen un buen trabajo, pero que están llevando las casas hasta el infinito y más allá, y pues no sería así. Entonces, nada, eso sería todo, y bueno, gracias a ustedes por asistir. Asistimos 13 personas, casi la mitad del salón, entonces... Profe, están preguntando de que cuándo se va a mandar el trabajo corregido. Sería la clase que viene, o sea, el mismo jueves, último plazo, sería miércoles en la noche, para que se lo envíen a Diego. ¿Okay? Ya ahí sí voy a tomarles la nota final, que sería la nota del trabajo más la participación que he tenido con ustedes, más las correcciones. Yo voy a tener dos archivos, el archivo que me acaba de enviar Diego, y el archivo que me va a enviar, que es el trabajo final. Entonces voy a tomar nota digamos, de avances, que sería la nota de hoy, y la próxima nota sería la nota de trabajo finalizado. ¿Ok? Ok, listo. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase, y nada, muchísimas gracias por asistir. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.